Si nos vamos a finales de los años 70, la sensación general era, bueno, de una parálisis casi total, ¿no? Totalmente. La Guerra Fría parecía un empate perpetuo. Exacto. Daba la impresión de que el telón de acero era algo permanente, inamovible, y el bloque soviético, pues un monolito que no se iba a romper nunca. Ujú. Pero hoy vamos a sumergirnos en las fuentes que describen cómo, en un espacio de tiempo muy corto, la llegada al poder de tres figuras muy diferentes rompió ese tablero en 1000 pedazos. Y hablamos de un papa polaco, una primera ministra británica de voluntad de hierro y un presidente estadounidense que venía de Hollywood. Justo. Y precisamente nuestra misión hoy es analizar cómo esa confluencia, que podría parecer casual, se convirtió en una estrategia coordinada en varios frentes. Porque las fuentes no hablan de un plan maestro escrito en una sala, ¿verdad? No, para nada. Hablan más bien de una convergencia de visiones asombrosa, que ejerció una presión insoportable sobre el sistema soviético. Cada uno operaba en su esfera, la moral, la política, la económico-militar, pero todos empujaban en la misma dirección. Pues empecemos por el frente que seguramente en el Kremlin nadie esperaba, el espiritual. Octubre de 1978, fumata blanca en el Vaticano y sorpresa mundial. El nuevo papa es Karol Wojtyła, polaco. Que es mucho más que un dato biográfico, es un terremoto simbólico. Es un desafío directo al corazón del sistema. Pensemos que el comunismo soviético se basa en el ateísmo de Estado. La religión es, el opio del pueblo. Algo a erradicar. Exacto. Y de repente, el líder de más de 1.000 millones de católicos es un hombre que ha vivido bajo ese mismo sistema. No es un ataque político, es un golpe a su legitimidad moral. Es como decirles a la cara: vuestra ideología ha fracasado en conquistar las almas de la gente. Precisamente. Pero, ¿se dieron cuenta en Moscú de la magnitud de la amenaza desde el primer momento o lo vieron como algo menor? Pues fíjate que es una pregunta clave. Los informes de la época sugieren que al principio hubo desconcierto. Subestimaron el poder de lo simbólico. Creyeron que podían controlarlo. Justo. Pero ese error de cálculo se vio muy pronto. El momento crucial fue su primera visita a Polonia como papa, en junio de 1979. Lo que pasó allí superó cualquier expectativa. Los relatos de esa visita son impresionantes. No hablamos de multitudes, hablamos de millones de personas en las calles de Varsovia. Un país entero paralizado. Describen un mar de gente, cánticos, una atmósfera de liberación. Y lo más increíble es que las fuerzas de seguridad del régimen recibieron órdenes de no intervenir. Es que fue una demostración de poder popular canalizada a través de la fe. El propio Estado admitiendo su impotencia. Durante 9 días, su mensaje fue constante y muy claro. No tengáis miedo. Y esas 3 palabras actuaron como un detonador. Rompieron el hechizo del miedo. Eso fue lo que hizo Juan Pablo II. El miedo que había mantenido el sistema en pie durante décadas. Le demostró a la gente que no estaban solos, que su identidad cultural y religiosa era más fuerte que la ideología impuesta. Y las consecuencias, llegaron enseguida. Un año después, en 1980, en los astilleros de Gdansk, nace Solidaridad. ¿Que no es un sindicato más? Para nada. Fue el primer sindicato independiente, no controlado por el Partido Comunista, en todo el bloque soviético. Empezó como una huelga y se convirtió en un movimiento de resistencia pacífica de 10 millones de miembros. Impensable hasta entonces. La sociedad civil organizándose al margen del Estado. Y el catalizador, la inspiración, venía directamente de esa visita del Papa. Él, por así decirlo, aró la tierra y Solidaridad fue la semilla que germinó. Y no se quedó solo en Polonia, llevó su causa al escenario mundial. Recuerdo su discurso en la ONU, denunciando la persecución religiosa en la URSS. Ahí el Kremlin ya no podía mirar para otro lado. No, en absoluto. Los documentos desclasificados del Politburó muestran una alarma creciente. Lo veían como una amenaza directa a la estabilidad de todo el Pacto de Varsovia. Entendieron que estaba socavando la autoridad del partido en su propio terreno. Había abierto la primera grieta seria en el monolito. Y mientras esa grieta se abría desde dentro, en Occidente se forjaba una alianza que iba a empezar a martillar desde fuera. Y la coincidencia en el tiempo es asombrosa. Es una sincronía histórica fascinante. Margaret Thatcher llega al poder en el Reino Unido en el 79. Y Ronald Reagan es elegido presidente de Estados Unidos en 1980. Y lo que les unía, según todas las fuentes, era una convicción ideológica profundísima. Sí, una fe compartida en la superioridad de la libertad individual, la dignidad humana y la economía de mercado frente al control del Estado. Para ellos,
Luchar contra el socialismo en casa y contra el comunismo fuera eran dos caras de la misma moneda. Hablemos de Thatcher. A menudo se la ve como una aliada clave de Reagan, pero quizás se infravalora su propio peso. ¿Fue una socia en igualdad o más bien una lugarteniente? Yo diría que fue mucho más que una aliada. En cierto modo fue una pionera. Cuando llegó al poder, el Reino Unido era el enfermo de Europa. Economía estancada, sindicatos paralizantes. Y su programa de privatizaciones y desregulación fue radical. Muy controvertido, sí, pero revitalizó la economía británica. Y ese éxito económico interno se convirtió en su mejor arma diplomática. Claro, no era solo una cuestión interna. No, era una herramienta de propaganda potentísima. No solo hablaba de la superioridad del capitalismo, la estaba demostrando en tiempo real. Y eso, para el Kremlin, era casi más peligroso que un misil, porque ofrecía un contramodelo de éxito. Le daba una autoridad y una credibilidad inmensas. Ella ya había empezado su revolución conservadora cuando él llegó a la Casa Blanca. Exacto. Y esa fortaleza se tradujo en un apoyo militar sin fisuras, como con el despliegue de los misiles de crucero estadounidenses en suelo británico, a pesar de las protestas masivas. Una decisión valiente y estratégicamente crucial. Enviaba un mensaje a Moscú clarísimo. La Alianza Atlántica es sólida. Occidente no va a ceder. De ahí el apodo de la Dama de Hierro. Un apodo que, por cierto, le pusieron los propios soviéticos, y que ella adoptó con orgullo. Demostraba que estaba dispuesta a liderar desde el frente. Su alianza con Reagan no era pragmática, era una comunión de principios. Lo que nos lleva a la tercera figura del trío, Ronald Reagan. Y aquí los documentos pintan un cuadro fascinante. Su famosa frase del imperio del mal no era simple retórica. No, para nada. Era el fundamento de su estrategia. Rompió con décadas de política exterior estadounidense. La estrategia anterior era la contención. Aceptar que existían y evitar que se expandieran. Eso es. La estrategia de Reagan era mucho más ambiciosa. El objetivo ya no era empatar la Guerra Fría, era ganarla. Entiendo el rearme militar, que es lo más visible. Pero lo que me parece más sorprendente en las fuentes es cómo esa carrera armamentística era en realidad una trampa económica. ¿Cómo funcionaba exactamente? A ver, lo fascinante de la estrategia de Reagan es que usaba la superioridad económica de Estados Unidos como un arma de guerra no declarada. Impulsó un gasto militar sin precedentes. Y el proyecto estrella, el que más pánico causó en Moscú, fue la iniciativa de defensa estratégica. El escudo antimisiles. La guerra de las galaxias, como se la llamó. Esa misma, que sonaba a ciencia ficción en aquel momento. Y quizá lo era. Y quizá lo era, pero eso no importaba. Lo que importaba era que el Kremlin se lo tomó completamente en serio. Los informes de su inteligencia reflejan pánico absoluto. Sabían que su economía, centralizada e ineficiente, no tenía ninguna posibilidad de competir en una carrera tecnológica de ese nivel. Sería su ruina. Y Reagan y sus asesores lo sabían. Era precisamente lo que buscaban. El arma no era el escudo en sí, sino la obligación de competir. Forzarles a una carrera que no podían ganar. Exactamente. Es como obligar a un corredor con grilletes a competir en los 100 metros lisos contra un campeón olímpico, mientras Estados Unidos financiaba esto con una economía en plena expansión. Los datos son espectaculares. El PIB creció un 30% en su mandato. La Unión Soviética tenía que desviar recursos vitales de su ya maltrecha economía civil. La estrategia era forzar al sistema a gastar hasta la asfixia, a colapsar por su propia debilidad interna. Y en medio de toda esa presión, llega el golpe de efecto simbólico. 1987, Berlín, Puerta de Brandeburgo. La frase para la historia. Señor Gorbachov, derribe este muro. Que no era solo un gran momento televisivo. No. Era la culminación de la estrategia. Era decir públicamente, vuestro sistema ha fracasado, vuestra economía está rota, es hora de reconocerlo. Estaba poniendo toda la presión sobre el nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachov. Bien, conectemos todos los puntos. Tenemos la presión moral del Papa erosionando el régimen desde dentro. Tenemos el frente político de Thatcher y Reagan proyectando fuerza. Y la presión económica y militar de Reagan asfixiando el sistema. ¿Qué papel juega Gorbachov en todo esto? ¿Es el artífice o una consecuencia? Las fuentes sugieren que es en gran medida una consecuencia. Sus famosas reformas, la perestroika y la glasnost, no surgen en el vacío. Fueron una respuesta desesperada. Una respuesta a la crisis terminal del sistema. Gorbachov era un comunista convencido, pero veía que el país se iba al abismo. La presión externa le obligó a actuar. Su intención no era destruir el sistema. Quería salvarlo. Quería salvarlo, hacerlo más eficiente.
Pero el resultado fue el contrario. Abrió una caja de Pandora que ya no pudo cerrar. Y aquí hay una decisión suya que, según muchos analistas, fue clave, El punto de no retorno. El abandono de la doctrina Brezhnev. que básicamente era la amenaza de los tanques soviéticos. Exacto. La doctrina decía que la Unión Soviética se reservaba el derecho de intervenir militarmente en cualquier país del Pacto de Varsovia si el socialismo estaba en peligro, como en Hungría en el 56 o Checoslovaquia en el 68. Al eliminarla, quitó el principal instrumento del miedo. Correcto. Y de repente, los movimientos prodemocráticos en Polonia, Hungría, Alemania Oriental, sintieron que tenían vía libre. El dique de contención se había roto. Y a partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. A una velocidad de vértigo. Los movimientos de resistencia ganaron una fuerza imparable, y todo culmina en esa noche icónica del 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín. El símbolo definitivo del colapso. Y tras el muro cayeron todos los regímenes comunistas de Europa del Este, uno tras otro. El proceso terminó en la Navidad de 1991, con la disolución formal de la propia Unión Soviética. Se acabó la Guerra Fría. Se acabó. Entonces, para recapitular, lo que nos dicen las fuentes es que el fin de la Guerra Fría no fue un accidente. Fue la culminación de una estrategia en frentes morales, políticos y económicos, impulsada por tres líderes que compartían una convicción inquebrantable en la libertad. Sí, la combinación de la inspiración espiritual de Roma, la resolución política forjada entre Londres y Washington y una presión económica implacable. Fue demasiado para un sistema soviético que, en el fondo, ya estaba carcomido por dentro. Fue una tormenta perfecta. Y aquí, para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Estas tres figuras son celebradas en Occidente como las arquitectas de una victoria histórica. Sin duda, la que trajo la libertad a millones de personas. Sin embargo, en estas mismas fuentes encontramos otras perspectivas. Por ejemplo, figuras como Vladimir Putin han calificado el colapso de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Y esa visión, bueno, no es minoritaria en ciertos sectores de la política internacional. Entonces, la pregunta que nos queda es si el verdadero éxito de una victoria no se mide en el momento, sino en la estabilidad y la paz del mundo que se construye después. Claro, en las consecuencias a largo plazo. ¿Qué nos dice el complejo escenario geopolítico en el que vivimos hoy sobre las consecuencias de aquella victoria de hace más de 30 años? Es algo para reflexionar.